Sean bienvenidos, soy estudiante de la carrera de Medicina de la Universidad Técnica de Machala. Mi nombre es Jonathan Polanco y hoy voy a hablarles sobre las 4 P's de la medicina actual. Bien, la medicina pone el foco en el paciente y se define en torno a las conocidas como 4P's. Tenemos a la medicina predictiva, preventiva, personalizada y participativa. El objetivo de este tipo de medicina es pasar de aplicar un tratamiento para una enfermedad a tratar a un paciente concreto, ya que cada individuo presenta unas condiciones únicas que deben ser abordadas teniendo en cuenta diversos factores asociados tanto al paciente como a la propia patología. Por otro lado, hay que tener en cuenta también que existen enfermedades que son muy comunes, las cuales se evalúan en la medicina preventiva. En esto se realizan pruebas de detección para prevenir la aparición de las siguientes enfermedades. Tenemos a la hipertensión, a la hiperinsulinemia, el cual viene a ser un factor de riesgo para la diabetes, la hipercolesterolemia también, que este es un factor de riesgo en pacientes obesos. También encontramos la detección de cáncer de colon, la depresión, el VIH y otros tipos comunes de infecciones de transmisión sexual. También entra aquí la mamografía, la cual esta es muy útil para detectar el cáncer de mama. Tenemos también las pruebas de Papa Nicolau, la cual nos ayuda a verificar si existe cáncer de cuello uterino. Y por último, la detección de la osteoporosis. Continuamos con los factores de riesgo. Entendemos por factores de riesgo a las características de las personas o de las situaciones que tienen consecuencias nocivas sobre el estado de salud del individuo. Dicho de otra manera, son condiciones que, estando presentes en una persona o comunidad, aumentan la posibilidad de que ocurra un daño o se incurra en conductas de riesgo. Además, si nosotros conocemos el riesgo, tenemos la posibilidad de intervenir eficazmente, aun cuando esto no siempre es posible, debido a que además se relaciona con características individuales, sociales y macrosociales. Hay que tener en cuenta que aquí podemos encontrar, ya sea entre los factores de riesgo, ya sean factores de riesgo individuales o factores de riesgo familiares. Con respecto a los factores de riesgos individuales, son los que dependen de la persona, ya sean de sus características individuales, y según ellos se pueden distinguir. Entre estos tenemos a los factores biológicos, determinados por la herencia, es decir, los antecedentes familiares de enfermedades con claros componentes hereditarios. También encontramos la etapa del desarrollo en que se encuentra en el ciclo vital individual, ya que hay etapas como por ejemplo la adolescencia en que la vulnerabilidad frente a determinados temas es mucho mayor, como por ejemplo pueden ser accidentes o consumo de drogas. Encontramos a las características psicosociales, en especial de personalidad, como por ejemplo personas muy tímidas, impulsivas o con baja tolerancia a la frustración. Continuamos con las características sociales, tales como escasas habilidades sociales o conflicto para resistir la presión de los padres. Además, también tenemos que presenta también un modelo de creencias y actitudes basado en la propia escala de valores del individuo. Por último, tenemos la presencia de rasgos psicopatológicos en la persona, como por ejemplo, tenemos a la ansiedad o ya sea la depresión. Por otro lado, tenemos a los factores de riesgo familiar. Podemos destacar en primer lugar y como núcleo central del desarrollo afectivo y social a la propia familia, y como ella puede llegar a ser un factor de riesgo para sus integrantes, podemos resumirlo como tenemos la baja cohesión familiar, extendida como una escasa vinculación emocional entre los miembros de la familia. También tenemos la baja adaptabilidad, entendida como la escasa habilidad del sistema familiar para adaptarse en función de las demandas situacionales o del desarrollo. También entra aquí el clima afectivo inadecuado, un clima familiar conflictivo con dificultad de comunicación puede llegar a ser de riesgo para sus propios miembros familiares. El estilo educativo familiar, cuando los hijos crecen sin un control adecuado, ya sea por ausencia de disciplina
o porque deben acatar normas rígidas y arbitrarias, tendrán dificultad para controlar su conducta, ¿no? Además de internalizar ciertas normas. Como último punto tenemos el consumo de drogas en el ambiente familiar. Si los hijos ven que los padres o hermanos mayores fuman para relajarse o beben para divertirse, aprenderán a lograr de la misma forma estos efectos anhelados. Fuera del ámbito familiar antes mencionado, existen otros tipos de factores de riesgo que se han identificado como ya sea a nivel de escuela, trabajo y comunidad. Estos últimos son ambientes en que la persona se encuentra en constante interacción. Si se vuelven hostiles, representan riesgo. Así también es sabido que la falta de espacios y redes de apoyo pueden convertirse en un riesgo para gestar oportunidades de desarrollo familiar.